Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el favor de su atención, hoy continuaremos con el seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. La mesa titulada Soberanía Popular y otros valores de la Constitución de Apatzingán fue origen de importantes reflexiones a 200 años de la promulgación de dicho documento. Como su título lo hace ver, otros valores plasmados en este texto fueron, por citar algunos, que la ley debe ser igual para todos y que todo ciudadano es inocente, mientras no se le declare culpable o se demuestre lo contrario. Es en esta Constitución en donde asumimos para México el concepto de soberanía. El constituyente nos dice que la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad constituye la soberanía. La facultad de autodeterminarse, de darse el sistema de gobierno que considere pertinente, de expedir las leyes que se crean adecuadas, la facultad de dictar las leyes y de establecer la forma de gobierno. Eso es la soberanía. ¿Y cuáles leyes son las que se deben de expedir? Las leyes, recordando a la Constitución de Cádiz, que tengan por efecto la felicidad del pueblo. El artículo 18 de la Constitución establece que la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Sí, expresión de la voluntad general, la voluntad popular, la voluntad del pueblo, porque la soberanía, establece el artículo 5, reside originariamente en el pueblo. Y desde entonces hablamos ya de un sistema de representación popular, de un principio de división de poderes, de un sistema democrático. El ejercicio en la representación nacional, establece el artículo 5, el ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Si el pueblo, como titular de la soberanía, la ejercerá por conducto de diputados electos por el propio pueblo, por el Congreso de este nuevo Estado. Congreso que solo es depositario, no titular de la soberanía. El titular es el pueblo. Porque muchas veces equivocamos la expresión y aludimos, por ejemplo, al presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo. No es este el sentido de la soberanía, ni es el texto de la disposición constitucional. Así como el artículo 50 y el artículo 94, el artículo 81, 80, perdón, perdí la numeración, establece que el depositario del poder legislativo, judicial y ejecutivo
El depositario es el Congreso de la Unión en el legislativo, la Suprema Corte y los demás tribunales que enumera la Constitución en cuanto a poder judicial, y un individuo denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos para el ejercicio del poder ejecutivo, pero solo depositarios. El titular es el pueblo. Pero este concepto de soberanía popular y de titularidad de la soberanía está ya aquí en la Constitución de 1814. Se deposita esta soberanía en un Congreso, integrado por diputados electos por el pueblo, por voto universal de todos los ciudadanos. El artículo 6 establece el derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece, sin distinción de clases ni países, a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley. Tenemos un principio de universalidad del voto. Ahora, al definir las características del voto, decimos el voto es universal. Hemos conquistado la universalidad después de tantos años. Pero ya desde el principio también se establecía esta universalidad del voto para todos los ciudadanos. Ciudadanos divididos en dos especies. Ciudadanos por haber nacido en territorio mexicano y ciudadanos del extranjero que residan en el territorio nacional, que se determina ya también en esta Constitución cuál es el territorio de la nación mexicana. El artículo 7 establece que la base de la representación nacional es la población compuesta de naturales del país y de los extranjeros que se reputen nacionales, que se reputen ciudadanos, perdón. El artículo 14, los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión católica, apostólica, romana y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán también ciudadanos de ella, en virtud de carta de naturaleza que se les otorgará y gozarán de los beneficios de la ley. Como lo que se pretende proteger es justamente la independencia de la nueva nación, del nuevo Estado, de la independencia que ha sido motivo de este movimiento iniciado en 1810, con los antecedentes históricos, por supuesto, que conocemos que han precedido a este movimiento iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla. Pero además, en la propia Constitución encontramos otro principio fundamental del sistema democrático, la división de poderes. El artículo 11 dispone que 3 son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas cumplir y la facultad de aplicarlas para los casos concretos. Y se otorga al Congreso la facultad de elegir a los que han de integrar el Supremo Tribunal de Justicia. Se otorga al Congreso la facultad de elegir a las 3 personas, a los 3 ciudadanos que han de integrar el Poder Ejecutivo para la aplicación de las leyes. Y un tema más en este aspecto de democracia. Se otorga el derecho de voto no solo a todos los ciudadanos, sino que se considera con esta calidad de ciudadanos a quienes han llegado a la edad de 18 años. Al hacer el análisis del sistema democrático nacional, muchas veces tomamos como un punto de conquista
como una novedad que en la década de los 70 se haya otorgado la ciudadanía a los jóvenes que han cumplido 18 años de edad. Y sin embargo, el artículo 65 de la Constitución de Apatzingán establecía: se declaran con derecho a sufragio los ciudadanos que hubieran llegado a la edad de 18 años o antes si se casaren, que hayan acreditado su adhesión a nuestra santa causa, que tengan empleo o modo honesto de vivir y que no estén notados de alguna infamia pública ni procesados criminalmente por nuestro gobierno. Qué interesante. Hace 200 años, la ciudadanía se adquiría a los 18 años de edad o antes, en el caso de ser casados. Y en la década de los 70 tenemos esta como una novedad del sistema democrático nacional. Pero además, y solo como un dato adicional también de reflexión, en este mismo artículo se exige que tengan empleo, modo honesto de vivir y que no estén notados de alguna infamia pública ni procesados criminalmente por nuestro gobierno. Ahora, como parte del debido proceso legal y en específico en materia penal y en la materia electoral también la hemos aplicado, en la materia del derecho disciplinario igual, presumimos de una gran novedad también del principio o presunción de inocencia. Y el artículo 30 de la Constitución de Apatzingán establecía: todo ciudadano se reputa inocente mientras no sea declarado culpable. Sí, un principio que ahora estamos argumentando, analizando, exponiendo como algo novedoso en el nuevo sistema oral del juicio penal, que hemos invocado en múltiples sentencias en este tribunal como parte de los derechos humanos, de los derechos fundamentales del hombre, como un elemento para potencializar el derecho a ocupar cargos de elección popular. Hace 200 años, la presunción de inocencia estaba en el artículo 30 de la Constitución de Apatzingán. Y el debido proceso legal también. El artículo 31 establecía: ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente. La garantía de audiencia que mucho también hemos analizado, que hemos invocado en beneficio de los gobernados. Y muchos temas más que parecieran novedosos en nuestro sistema democrático actual, como la no reelección o cuando menos la no reelección inmediata, como la prohibición del nepotismo. Hace no muchos años un presidente de la República presentaba con orgullo al hijo, sí, el orgullo de mi nepotismo. En la Constitución de Apatzingán estaba prohibido tener parientes, se decía en primer grado, sí, tendría que ser en segundo grado, dentro de la estructura del órgano del Estado en el cual prestara sus servicios. Pero quiero volver a la primera parte. Cuando hablamos de calidad de la democracia, con mucha frecuencia yo he utilizado la expresión democracia integral. He dicho que podemos presumir el sistema democrático político en el que vivimos, pero que nos falta democracia económica y democracia social.
Solo teniendo democracia en los tres aspectos, económico, político y social, podemos decir que vivimos en un país de democracia integral. Esto ya estaba dicho y escrito en la Constitución de Cádiz y en la Constitución de Apatzingán. ¿Cómo se puede lograr la felicidad del pueblo si esa es la finalidad de todo gobierno, si esa es la finalidad del Estado? Solo satisfaciendo todo tipo de necesidades económicas, sociales, políticas y culturales. Solo en un pueblo que goce de democracia integral. Y si bien es cierto que ahora podemos sin ningún problema hablar de democracia a partir del principio de soberanía popular, si buscamos en la historia de los libros, nos vamos a encontrar con algunas novedades que no son tan novedosas. Primero, ahora en plan de broma, hablamos de la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo, cuando aludimos a los pillos que tienen título y cédula profesional apócrifos. Bueno, en la imprenta de la calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba, en 1816, se imprimió esta obra: impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del Código de Anarquía, cuyo título es Decreto Constitucional para la Libertad de la América, sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814. Como el tiempo se me acaba, voy a leerles rápidamente unos renglones, iba a decir párrafos, pero parece que el tiempo ya no da para más. Unos párrafos de esta obra. La religión cristiana coloca y asegura el trono de los reyes en la conciencia misma de sus vasallos, y como éstos obedecen, no solo por temor, como lo hacen los infieles y desleales, dispuestos a rebelarse siempre que puedan hacerlo sin peligro, sino por la interior persuasión de que están obligados a ello. El respeto debido a Dios los mantiene en la justa subordinación al soberano. Instruidos por la religión, saben que el rey, sea el que fuese, es una imagen viviente y visible del mismo Dios, elegido por su providencia para la conducta y gobierno de sus dominios, y levantando la consideración hasta tocar en la autoridad de Dios, de donde viene la del soberano. Le aman, le respetan y obedecen como al mismo Dios, de quien es ministro establecido para el bien y felicidad de sus vasallos. La alusión no solo es por el cambio de titular de la soberanía, sino porque en la propia Constitución de Cádiz, igual que en la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Apatzingán, el artículo 1 establece: la religión católica, apostólica, romana es la única que se debe profesar en el Estado. ¿Cómo, a pesar de tener esta imposición constitucional, tenemos la diversidad que vamos encontrando a lo largo del texto? Insisto, hay muchos temas. Es bueno volver a leer con todo detenimiento, desde la estructura mental incluso de quienes estamos dedicados a la materia electoral, de todos los que tratamos el sistema democrático a partir de lo electoral, todas las riquezas que podemos encontrar aquí.
Es una mesa de reflexión. He querido traer 2, 3 temas porque el tiempo es breve y espero haber provocado inquietudes, cuando menos de leer estas obras. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor magistrado. Se desprende de la exposición justamente como en el texto constitucional de Apatzingán encontramos el inicio de nuestra vida constitucional y cómo van conformándose un repertorio que tiene que ver con la nueva doctrina constitucional. Es un repertorio de conceptos que no formaba parte de esos elementos que están en la cultura del antiguo régimen, pero que al mismo tiempo en Apatzingán conviven desde el inicio al conservarse la religión católica como única y que nos indican estos elementos que yo he señalado de situar a este texto entre la modernidad y la tradición, o un esfuerzo de una particularidad de la propia doctrina constitucional que se abría paso entre nosotros al amparo de esta cultura del antiguo régimen. Habría que pensar y recordar cómo se intentaron hacer catecismos políticos justo con este tipo de experiencias. Muchas gracias, señor magistrado, y vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Francisco José Paoli Bolio. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este seminario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dedicado a la conmemoración bicentenaria de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de Apatzingán, perdón, ya me quedé en Cádiz. La bicentenaria de Cádiz la celebramos hace 2 años, juntos, Flavio, Álvaro, también nuestro moderador, y yo, en la mera ciudad de Cádiz, lo cual nos trae gozosísimos recuerdos. Tenemos la ventaja, los participantes en esta mesa, de haber tenido 2 mesas anteriores que iluminaron con una enorme claridad en algunos aspectos, que desbrozaron el camino de la interpretación desde un punto de vista fundamentalmente histórico, aun cuando, por supuesto, había juristas, pero eran fundamentalmente historiadores los que desbrozaban este camino, para dejarnos en esta mesa en donde hay juristas, politólogos, una interpretación un poco más fácil de la Constitución de Apatzingán. Se habló en mesas anteriores de influencias, de tradiciones, decía el doctor Errejón, y se plantearon en la Constitución de Apatzingán estas influencias y estas tradiciones. Pero hubo algo que a mí me parece que es importante destacar, que no se trató, al menos en lo que yo escuché, a lo mejor sí se trató, pero no estaba yo presente, que es esta parte programática, como dicen los juristas, de la Constitución. El proyecto, la aspiración, el ideal, la propuesta para lograr ser felices, según ya se glosó aquí. Y este es al que yo me quisiera referir en alguna medida, sin dejar de tocar las tradiciones y las influencias que hay en la Constitución de Apatzingán. He preparado unas notas para tratar de mapear en alguna medida tanto la cuestión del proyecto como las influencias que vienen de otras legislaciones, de otras constituciones, básicamente ya mencionadas aquí, la de Filadelfia y la de Cádiz, sobre la Constitución de Apatzingán y desde luego de la francesa de 1793. En estas notas, que van a tener que ser muy esquemáticas porque quisiera hacer un mapeo, aunque sea muy veloz, empezando por los sentimientos de la nación, que aunque ya se han tocado
de manera múltiple, yo quisiera glosar un poco, porque ahí está el embrión del proyecto, digamos, de lo que va a ser la Constitución de Apatzingán. En la Asamblea de Chilpancingo, llamada Congreso de Anáhuac, que buscaba elaborar una constitución para establecer las instituciones políticas de la América Mexicana como país independiente, el generalísimo José María Morelos y Pavón formuló un documento fundamental escrito de su puño y letra, Los Sentimientos de la Nación. Ese documento tenía el propósito de enunciar los criterios básicos para inspirar aquella norma fundamental primigenia. La lucha insurgente había tenido éxitos y avances, pero la dominación española seguía prevaleciendo en la mayor parte de las provincias de la Nueva España. Y un programa para avivar esa lucha era necesario, como un símbolo claro y como un programa para que los luchadores insurgentes pudieran tener entusiasmo, mística. El cura José María Morelos y Pavón, convertido en el generalísimo del Ejército Popular Independentista, tenía buenos asesores jurídicos que lo eran también políticos, asesores políticos. Atendiendo a sus consejos, Morelos escribió de su puño y letra ese documento en el que interpretaba con una perspectiva liberal, progresista, cristiana y justiciera los sentimientos de buena parte de la nación, no de toda la nación. Es decir, de los criollos y mestizos que habían nacido en suelo americano, excluyendo de ahí claramente a los peninsulares, que eran los dominadores, los dueños del poder completo. El documento fue presentado por el propio Morelos a los diputados constituyentes el 14 de septiembre de 1813 y consta de 23 puntos. Es fácil glosarlo porque es reducido. Vale la pena recordar someramente estos sentimientos. El primero es la declaración de que la América Mexicana es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. El segundo es que la religión católica es la única sin tolerancia de otras. El tercero es que los ministros de esa religión debían sustentarse con las subvenciones que el pueblo libremente quisiera pagarles como devoción y ofrenda, y no las muchas que habían cargado los gobiernos virreinales. El cuarto es un poco críptico, pero quiere impugnar la dictadura hispánica que prevalecía en Nueva España. Lo cito textualmente: se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Y esto está cifrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, según el puño y letra de don José María. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.